hacer, rebuscando en las heridas del pasado. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. Hola GQ, soy Carlos Vives y quiero darles la bienvenida a mis procesos. En el origen de mi historia con la música estaba yo trabajando en una serie de televisión haciendo la vida de un compositor vallenato que se llamaba Rafael Escalona. Fue como un descubrir algo muy especial porque ya había grabado baladas, había trabajado con muchos géneros. Era como una cosa muy, muy íntima, muy de mi localidad. Entonces yo quería, después de hacerlo de Escalona, mostrarle a la gente que me había seguido a través de la serie que habían más compositores, pero también era la oportunidad de hacerlo de una manera diferente. Esto era un patrón que, claro, es criollo, pero en el momento de tocarla con un Stratocaster, que es un instrumento de una guitarra rockera, sonaba súper rockero. Es diferente. Y acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste ser parranda. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Y cuando presentamos la canción, la gente me decía, eso no es folclore. Y yo les decía, obvio que no es folclore, es rock and roll. Y en mis notas soy extenso y a mí nadie me corrige para tocar con Lorenzo mañana sábado, día de la Virgen. Para tocar con Lorenzo mañana sábado, día de la Virgen. Yo no puedo ahora decir, yo soy Alejo Durán, yo soy Leandro Díaz, yo soy un juglar. No. Yo soy un Elvis. Soy un man que está en la televisión, en las telenovelas, en el cine, en el teatro. Pero sí puedo hacer una propuesta que a partir de nuestra música tradicional, hacer un nuevo sonido y encontrar entonces como cantante un camino para mí. Que ya me decían que eso no me iba a hacer famoso, pero yo sabía que me iba a ser original. Para tocar con Lorenzo mañana sábado, día de la Virgen. Me lleva él o me lo llevo yo. El siguiente disco que vas a hacer, y todo el mundo me imagino que vas a hacer clásicos de la provincia 2 y después vas a hacer clásicos de la provincia 3. Y yo, no vamos a hacer clásicos de la provincia 2 todavía. Vamos a hacer canciones nuevas. Yo sabía que mi siguiente disco quería llamarlo La Tierra del Olvido y no tenía ni una sola canción, pero ya yo sabía que mi álbum se iba a llamar La Tierra del Olvido porque para mí fue como un regresar, pero con una visión más universal de lo que podíamos ser y conectarnos con el mundo a través de un lenguaje novedoso de nuestra identidad. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Mi compadre Gil entraba con el acordeón. Cuando uno quería hacer algo que removiera como los cimientos de la tradición, la historia de la música cubana era un ejemplo súper fundamental. Y en esta tierra del olvido yo siento como naufraga mi miedo si navego en tu mirada, como alerta mi sentido con tu voz enamorada. Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu... Y el coro sí vallenato, ¿no? Los coros vallenatos, a diferencia de la cumbia, son épocas diferentes. Y el vallenato ya era de un hombre libre. La cumbia era más de la época todavía de la esclavitud, ¿sí? De todo lo que había pasado en ese territorio anfibio del río. Y los vallenatos empiezan a darse en las campiñas donde el hombre cultiva, donde el hombre caza, donde el hombre pesca. Eso era como la esencia de lo que queríamos siempre y llevarlo como más a nuestros tiempos, ¿no? Y empezar a decir, no, espérate un segundo, esto es el rock de mi pueblo. El concepto del rock tiene que ver como con la industrialización de
folclores o de músicas raizales o de historias, ¿no? Y ves la historia del blues en el sur de Estados Unidos y lo que hizo Elvis, qué hizo Elvis, por qué el rock and roll y por qué toda esa locura. Entonces lo empezamos a ver así. Entonces ya mi conjunto vallenato empezaba a sonar diferente. Ella es como el aire necesario para respirar, pero se te escapa cuando tú lo abrazas. Ella es como el agua para beber, y es también la causa de esta sed extraña. Siempre va la cumbia ahí, ¿sí? Que es la madre, la puedes encontrar siempre en el patrón o el cajón vallenato, el golpe del cajón vallenato, siempre en mis canciones, así no fueran canciones tradicionales, era un patrón que estaba ahí. Era un patrón como que alineaba la canción, que le daba mucho ritmo y que hizo que una tradición oral se convirtiera en música radial. Ella es como el viento, ella es del mismo material, del que son mis sueños, del que son mis sueños, del que son mis sueños. Pero yo no me despierto, pero yo no me despierto, no, pero yo. Cada vez que tenía la oportunidad de hacer un disco era como seguir creciendo y seguir probando, porque habían cosas como de prueba y error. Yo a veces oigo esos discos y yo digo, no, ¿yo por qué hice esto así? Porque era un camino que no existía, ¿sabes? Era como que empezar a descubrir una música nueva, nacida de nuestra música vieja. Yo tuve como la suerte de que una de las novelas que hice en Colombia, que tenía que ver con la vida de un boxeador, tuvo mucho éxito en Puerto Rico y me invitaron y fui a trabajar allá como actor. Lo que ellos tienen en la isla es un patrimonio maravilloso y tuve la suerte de vivirlo, de conocerlo. Después me casé allá, tuve 2 hijos, entonces viví las navidades, las fiestas, me enamoré profundamente y cuando nació mi hija Lucía le escribí Fruta Fresca. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando la pena me acecha, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de tu beso me lleve hasta la locura. Y sí, que este amor es tan profundo. Y es una trulla. Yo digo que es una trulla. Por supuesto está mezclado, tiene vallenato, tiene... Ya no sé, porque ya todo me sale con lo que yo soy. Entonces... Sí, que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo y que me digan en mentira que yo te quiero de veras. Parece una canción nacida de la improvisación de las tradiciones orales, ¿no? Y nos conecta a todos, de esos cantos de ida y vuelta. Pareciera que yo siguiera jugando a cantos de ida y vuelta. Queríamos ser románticos, queríamos ser el pop, pero que tuviera raíces, que tuviera nuestro, ¿no? Déjame entrar en tu mirada, quiero llegar hasta tu alma. Déjame ser tus pensamientos, saber lo que llevas por dentro. Déjame entrar en tu silencio, déjame ver en tus recuerdos para saber que si eres tú, la niña que llevo en mis sueños. Era como ser romántico, era como una métrica parecida a lo que se estilaba en el pop, pero tenía esa caja vallenata, seguía marcando el ritmo. Entonces eran canciones románticas que se podían bailar. Y nació algo que nos llamaron desde afuera tropipop. ¿Sabes? Como mis monólogos de como de sentido de pertenencia, siempre de estar hablando de eso. Y no se llamaba La Bicicleta, se llamaba Vallenato Desesperado. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados. Y un vallenato
desesperado, y una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto. Y bueno, y tenía una forma particular cuando la presenté a mi equipo de Sony, al presidente, a AFO, y AFO decidió por su lado hacérsela conocer a Shakira. Fue de las canciones que le llamó la atención, y como Shakira está en la compañía y sabía de nuestra amistad y todo, él como que fue y le dijo: Shaki, ¿tú qué opinas de esta canción que hizo Carlos para su nuevo álbum? Y a Shakira le encantó. Y lo primero que hizo fue esto. Cuando recibió el material y decidió trabajar con él y llevárselo a su estudio y todo. Era un solo de acordeón que es muy típico de nuestra música vallenata, y a mí siempre me gustó escribir mis solos de acordeón. Siempre he tenido como fascinación con eso, y lo primero que ella me mandó fue el solo de acordeón que yo había hecho con letra. Es decir, ella le puso: llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que juntos recorramos esta zona, desde Santa Marta hasta la Arenosa. Santa Marta, la ciudad donde yo nací, la Arenosa es Barranquilla, la ciudad donde ella nació. Y estamos a 1 hora de diferencia por carretera del mar, en el mar. Entonces cuando me escribía me decía: ahí te mando la bicicleta. Y ya bauticé la canción, ya no iba a ser el vallenato desesperado que yo había escrito. Y bueno, y se volvió una canción muy, muy pop y muy moderna, ¿no? Pero tenía unas cosas muy del vallenato tradicional, que claro, si yo lo hago con una cajita, un acordeón y una güira, una guacharaca, la gente diría: wow, es un vallenato. En la esencia, en la narrativa lo es. Una declaración de amor a mi país y a la diversidad de mi país, y a decirle a nuestra gente que nos hemos visto siempre en las diferencias, que estamos todos unidos, que nuestra música se conecta, que es como cuando vemos por encima un valle y vemos a los árboles aparentemente como que separados todos, pero si entramos debajo de la tierra vemos como las raíces, todos estamos conectados y dependemos de todo. Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad. Tiene que sentirse lindo ser en tu historia el galán y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar. Es mi sueño, ¿no? Que mi patria un día podamos reconocernos todos, ¿sabes? Y podamos vivir en paz y disfrutando de toda la locura que nos pasó, pero aprendiendo, pero disfrutando de todo lo que nos dio, toda esa locura que nos pasó para ser el país que somos, ¿no? Mírame, quéreme, quédate, sentate conmigo y contame tus penas, cumbiana, tus sueños sublimes. Algo así. Bueno, quiero darle las gracias a GQ por poder conversar y hablar con ustedes de mi proceso, estar cerca de ustedes, y si quieren acceder a más contenido, ya saben, aquí. Déjame entrar en tu mirada. Quiero llegar hasta tu alma, déjame ser tus pensamientos, saber lo que llevas por dentro, déjame entrar en tu silencio, déjame ver en tus recuerdos para saber que si eres tú, la niña que llevo en mis sueños,